Hola a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida desde ya a un nuevo capítulo de Jóvenes Politiqueros. Bueno, desde ya queremos agradecerle a todos los que se han sumado a los programas anteriores. Hemos tenido a gran parte, por lo menos, de los candidatos presidenciales del sector y vamos a seguir invitando a todos quienes se quieran sumar al programa. Hoy tenemos un programa muy entretenido, los invitamos desde ya. Si están de pie, pónganse, siéntense, relájense, tómense un café porque va a estar muy entretenido el programa el día de hoy. Pero bueno, parto presentando al clan, parte del clan politiquero, Sara Mayerbeck. ¿Cómo estás, Sara? Oye, Cristi, bien emocionada, estamos acá con la Isi, que después ya Cris la va a presentar, pero se viene un programazo, vamos a hablar de igual temas que Cris va a presentar ya, pero van a estar muy muy buenos, así que feliz el día de hoy. Vamos con todo el día. Y ya la presentó justamente la Sara, está junto con nosotros, nada más y nada menos que Isi Alcalde. ¿Cómo estás, Isi? Te damos desde ya la bienvenida al programa Jóvenes Muchas Politiqueros. gracias por la invitación, yo feliz de estar acá con ustedes. Excelente. Oye, desde ya tomando agüita desde el principio. Hablemos un poquito, porque vamos a estar hablando de distintos temas, pero yo creo que el gran tema que de alguna otra forma se podría unir a las dos panelistas que tengo hoy día y que me gustaría también interactuar junto con ustedes es acerca del feminismo. El feminismo que ha estado tan, digamos, criticado, sobre todo en esta administración de Gabriel Boric. Si pudiéramos definir en simple, ¿qué es para ti el feminismo? ¿Qué es el feminismo en Chile? Miren, el feminismo en una frase es muy simple, es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Si te lo pudiese definir en una frase, eso es. ¿Ya? Entonces, yo sé que hay muchas críticas, sobre todo con la ola feminista que hubo el 2018 y pasó en Chile y en todo el mundo. Hubo como una fuerza reaccionaria frente a esta ola feminista y es un fenómeno que pasa siempre en la historia, son fenómenos cíclicos. Entonces, en un momento fuimos protagonistas, nosotras las mujeres, y la lucha feminista fue muy protagonista, y luego empezó a ser más protagonista una lucha reaccionaria a ese fenómeno. Y creo que, bueno, como todo en la historia son péndulos y creo que hoy día ya tenemos que llevar un poco la discusión a altura de mira y ver un poco cuáles son las demandas de cada postura. Y sí, yo aprovecho de sacar algo que acabas de decir. ¿En Chile no tenemos igualdad de derechos entre hombres y mujeres? No, hoy día las mujeres en el mismo cargo que los hombres ganan menos. Por ejemplo, ese es un hecho concreto que te demuestra que no hay una igualdad total. Y otro tema que para mí es muy importante, que es a propósito de la baja tasa de natalidad en Chile. Ustedes saben que Chile hoy día tiene una de las más bajas tasas de natalidad del mundo, y eso radica principalmente en porque las mujeres hoy día no están teniendo la posibilidad de ser madres y tener un buen desempeño laboral, no están las oportunidades, hoy día no tenemos a la cuna universal, por ejemplo, y tampoco tienen igual paga, y el postnatal es de 6 meses para las mujeres y no para los hombres, y eso también hace que, por ejemplo, sea un costo mucho mayor en términos de vida para una mujer que para un hombre, por ejemplo, ser madre. En Chile, por si acaso, y para dejarlo bien claro para los que nos están viendo, es ilegal la distinta remuneración por el mismo trabajo. Pero sigue sucediendo. Yo diría lo contrario. En pos de la legislatura está en pos de la establecida legislación ya como tenemos algo los mismos derechos como hombres y mujeres. Yo sabes que, y siguiendo un poco el mismo tema, me gustaría preguntarte, ¿y si tú crees que este es un gobierno feminista? A ver, yo creo que pasa un poco lo mismo cuando nos planteamos que íbamos a hacer un gobierno ecológico. Evidentemente hay muchas cosas que pudimos haber hecho mejor. Yo creo que en temas medioambientales, evidentemente podríamos haber estado más a la altura de la crisis climática, por ejemplo. Y en temas de género es lo mismo. Podríamos haber avanzado más rápido. Pero yo sí es creo feminista, se acuña como corresponde el movimiento feminista. De todas maneras, nosotros somos un partido, yo, bueno, no sé si lo saben acá, pero soy militante del Frente Amplio y somos un partido feminista, ¿sí? Nos declaramos feministas y por lo mismo este es un gobierno que es de nuestro partido y es un gobierno que aspira a avanzar en igualdad de derechos. Yo creo que es importante acá mencionar que gobierno feminista puede ser en la palabra para afuera. Yo por lo menos lo he dicho, y lo he visto muchas veces tanto en redes sociales como en el programa. En la práctica es En la práctica no es un gobierno feminista, y yo lo digo muy simple. Hay 43.000 mujeres más sin empleo, los femicidios no han disminuido en los últimos años. O sea, para mí mencionar en simple el caso Monsalve, o sea,
Primero, que se demoraran 2 días en hacerlo efectivo, en comunicarlo. Bueno, además que no hubo ninguna manifestación feminista. Se demoró 2 días la coordinadora feminista en responder y decir algo al respecto. El Ministerio de la Mujer, o sea, para mí, Toti Orellana cuando comparó un poco a Monsalve, que esto no estamos hablando de un portero. Y el mismo Ministerio de la Mujer que se encarga presuntamente de proteger y defender la lucha de la mujer se gasta más plata en una guía de cómo dibujar el clítoris que en verdad proteger a las mujeres. Entonces a mí honestamente no me calza. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con usted. ¿Es más un eslogan feminista? No, es que yo creo que, práctica? bueno, es que gobernar es muy complejo y yo estoy de acuerdo que el caso Monsalve no fue bien abordado. Yo creo que se pudo haber hecho mucho mejor. No estaban los antecedentes y es complejo cuando no están todos los antecedentes sobre la mesa. Pero gobernar es muy complejo, pero no les conviene decir eso cuando fue la administración de Sebastián Piñera. Gobernar no fue complejo. Bueno, y yo también hago una autocrítica sobre eso. También creo que en el gobierno de Sebastián Piñera quizás como oposición no estuvimos del todo a la altura. Y yo también soy parte de un grupo que hace autocríticas con eso. Es bueno ver una cierta autocrítica. Por ejemplo, en su momento nosotros tuvimos de invitado a Luis Mariano Rendón, el programa pasado, y nosotros tratábamos de preguntarle a él si, por ejemplo, por ejemplo, el caso de Sebastián Zamora, ¿se merece una disculpa? Personajes como Sebastián Zamora que fueron culpados, fueron literalmente llamados como criminal. ¿Hay una autocrítica en relación a todos los temas también? Es que con el caso Zamora yo también te pediría lo mismo de Claudio Crespo. Entonces hay una defensa... que todavía no hay una sentencia. Sí, pero ya están los videos que muestran cómo Claudio Crespo incentivaba a sacarle los ojos, por ejemplo, a las personas en el estallido social. Entonces, en el fondo... Pero lo que les corresponde determinar la culpabilidad es a la justicia. Pero a lo que voy acá, que tanto Zamora como Claudio Crespo, etcétera, necesitamos poner los temas en la mesa y de todos los sectores hacer una autocrítica. O sea, yo soy muy parte de que creo que fuimos muy tajantes en el gobierno de Sebastián Piñera, sobre todo en un contexto de pandemia, que era un contexto de mucha incertidumbre a nivel global. Y creo que esa incertidumbre tendríamos que haber sido un poco más comprensivos. Y yo hago esa autocrítica. A pesar de que yo no tenía un cargo en ese momento, yo era concejala de Las Condes, no tenía una vocería nacional. Pero sí soy autocrítica en eso. Pero también creo que del otro lado tiene que haber ciertas autocríticas con personajes, por ejemplo, como Crespo, que no solo le hacen un daño, y acá quiero hacer algo muy tajante, como por ejemplo la diputada Camila Flores plantea que él es un héroe. Para mí alguien que dice algo así o que incentiva la idea de sacarle los ojos a las personas es una persona que tiene rasgos psicopáticos, así de simple. Entonces no estoy de acuerdo. Discúlpame que te interrumpa, pero yo siento que primero que la justicia, como dije antes, tiene que determinar la culpabilidad de Crespo, y segundo, llamar como tal rasgos psicopáticos a una persona por un comentario que se dijo dentro de un contexto de estallido social donde los carabineros estaban sobrepasados. Yo no le he hecho no voy de una a culpabilizar o no a Claudio Crespo, pero también la cantidad de diputados, como tú estás mencionando a Camila Flores, la cantidad de diputados que llamaron asesino a Zamora. Yo siento que acá hay que ser responsables con lo que decimos. Estoy de acuerdo, por eso de ambos lados creo que tiene que haber una autocrítica, no solo de un sector. Eso es lo que yo estoy planteando. Creo que de ambos lados, para el estallido social, llegamos a tales niveles de polarización que de todas maneras se cometieron errores y hubo intenciones en el lenguaje muy distorsionadas. Y eso se tiene que revertir de todas maneras para adelante. Si queremos construir un mejor país, tenemos que bajar esa intensidad de polarización, pero creo que de ambas partes tiene que haber una autocrítica. Sabes que a mí, dentro de esta idea de autocrítica, y por ejemplo, yo sé que tu candidato es Gonzalo Vinter, cuando al presidente Boric se le hace esta denuncia de acoso, Gonzalo Vinter fue el primero en salir a defenderlo y decir que la acusación no tenía ni pies ni cabeza. Después salió Camila Vallejo a decir que era una denuncia sin sustento, pero vemos a personas iguales como Camila Vallejo diciendo que había un centro de tortura en el metro y jamás se hizo cargo al respecto. Entonces yo siento que las declaraciones en general de este sector y tanto del gobierno feminista como tal hablan de la amiga yo te creo, de la amiga yo te apoyo, pero después salen amiga no mientas. ¿Se acabó el amiga yo te creo después del caso Monsalve? ¿Qué opinan? No. ¿O todavía sigue? No, yo creo que muchos fuimos y que se los comenté hace un rato. Yo creo que el caso Monsalve se abordó de muy mala forma. Se podría haber abordado muchísimo mejor y creo que desde un principio se le debió haber creído a la víctima. Yo siempre fui partidaria de eso. Siempre creí que debimos haber puesto a la víctima primero ante todo, ¿ya? Pero me gustaría decir que
en el fondo las intenciones muchas veces se distorsionan y en un gobierno lamentablemente hay muchas decisiones, hubo muchas presiones para que ojalá se tomaran las cosas de otra manera. Yo estoy segura que la ministra de la Mujer y Camila Vallejo como ministra vocera de gobierno intencionaron, pero no tenían todos los antecedentes como los tenían otros. Entonces también hubo ahí decisiones diferentes. Oye, pero, o sea, tengamos las cosas claras. Primero Monsalve le contó, según cuando habló el presidente Boric, a Boric primero, después, no, en verdad le contó a Carolina Toá primero, y después, bueno, lo mandaron con un avión de carabineros al sur a hablar con su familia. Yo siento que la gestión en todos los lados se hizo mal respecto al caso Monsalve, y más allá de eso, o sea, tuvieron 2 días. Las feministas no salieron ni un día a manifestarse, se demoraron 2 días la coordinadora feminista en decir algo al respecto, que fue un post que a mí parece todo cagón, discúlpenme la vulgaridad, pero en verdad, realmente siento que más allá de gobierno feminista es un gobierno que se aprovechó del movimiento feminista para llegar al poder, y no me cabe ninguna duda que así sigue siendo, porque feminista, amiga, yo te creo cuando me conviene, pero si es uno de los míos me quedo callado. Bueno, igual yo creo que el grave error de la política en Chile son las defensas corporativas. Pero creo que eso pasa en todos los partidos, lamentablemente. Yo no soy partidaria de las defensas corporativas en todo caso. Así que yo estoy de acuerdo con hacer autocrítica y creo que en el caso de Monsalve no se trató de buena manera. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo totalmente y me parece muy, muy bueno y muy positivo que tú por lo menos también saques la cara por el Frente Amplio y digas, sabes que nosotros hacemos autocrítica, me parece muy bien. Pero sabes que también yo necesito mencionar esto porque en su momento hay un video muy bueno de Valera Cárcamo que menciona: yo prefiero creerle a una persona que hace una denuncia falsa. Hay otro video de la Valera Cárcamo diciendo que ella fue violada durante el estallido social. Y son personajes que finalmente representan al sector, representan al gobierno, y finalmente yo siento que además de ser una vergüenza, o sea, nadie se hace responsable por lo que dicen, y finalmente, supuestamente el movimiento feminista y la defensa de los derechos está ahí potente, pero después son ellas mismas quienes andan dando declaraciones que no son correctas, declaraciones falsas, y que distorsionan totalmente el movimiento y el supuesto fin del movimiento, ¿no te parece a ti? No, es que no sé bien cuáles son las declaraciones, no tengo conocimiento de las declaraciones que acabas de mencionar, pero creo que en el fondo lo que sí está acá hoy día como prioridad desde mi partido y desde el gobierno en el fondo, que por eso anunciamos el aborto legal, o sea, como propuesta desde el Ejecutivo, hacer ley el aborto libre, que es algo que podríamos tratar también. Total. Me refiero que en el fondo las intenciones del gobierno es igualar la cancha. Ahora, se están haciendo medidas para eso, y también una de las medidas importantes para nosotros es que el aborto sea legal más allá de las 3 causales. Pero sorry, ¿cómo van a igualar la cancha subiéndole el sueldo a la víctima de Monsalve? No sé cómo... Ahora, hay un punto, mira. Y algo que me gustaría hacerte desde toda la sinceridad del mundo. Es prioridad, por ejemplo, hoy en día, de hecho, en el debate presidencial del oficialismo fue tema, el tema del aborto. Es prioridad el tema del aborto cuando 6 de cada 10 mujeres han dejado de salir a las calles por la inseguridad que hay en Chile. Miren, yo creo que podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. ¿Ya? Para mí, una prioridad es la corrupción, la seguridad y el medio ambiente, paréntesis. Entre paréntesis, cortito. Yo creo que el Congreso no es capaz de caminar y masticar chicle. Bueno, es un problema estructural que tenemos en el Congreso. Justamente son quienes promulgan la ley. Es un problema estructural que tenemos en el Congreso, pero deberíamos aspirar a eso. Ya. Para mí, una prioridad principal, y que de hecho trabajé en Las Condes como concejala investigando la corrupción. Creo que la corrupción hoy día es un problema estructural de más de la mitad de las municipalidades de Chile, y tenemos que enfrentarla con nuevos mecanismos de fiscalización desde el Congreso Nacional. A su vez, tenemos que enfrentar el crimen organizado, y la seguridad sí o sí es una prioridad nacional y tenemos que abordarla como con altura de mira. Y en tercero, para mí, la crisis climática nos persigue, es una crisis que se está viviendo cada día de manera más latente, y también debería ser una prioridad. Pero si tú me dices si la seguridad es más importante que la corrupción y más importante que el medio ambiente, yo quiero apostar a avanzar en los 3 caminos. ¿Ya? Pero si me pones a elegir, entonces me pasa lo mismo con el aborto. Y acá voy a terminar muy breve con el aborto. El aborto en Chile es importante que sea legal porque los abortos se realizan igual estando a favor o estando en contra, con o sin ley, desde hace siglos. Desde que la mujer es mujer se realizan abortos. Entonces lo que hoy día necesitamos en Chile es evitar que las mujeres corran peligro por abortos clandestinos. Por eso es tan importante que sea
legal. Yo, discúlpame, pero estoy totalmente en desacuerdo. Siento que el aborto libre, además de ser un peligro y además de ser utilizado como en Estados Unidos como un método anticonceptivo, es legitimar un asesinato. Así de simple. Es una vida, la vida parte desde la concepción, y el asesinato al hacerlo una vez, o sea, el aborto al legalizarlo totalmente me parece un peligro. Sí, no es y además de totalmente, eso, hasta ¿sabes qué? cierta A mí me semana. gustaría hacerte una pregunta importante, porque yo sé que tú votaste a prueba en la primera constitución. Desde el 4 de septiembre, ¿no? Del 4 de Sí, sí, sí. septiembre. Y bueno, en el artículo 61 hay algo que menciona que a mí me llama mucho la atención, inciso 2, asegurando que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, no son entonces solo las mujeres, hablando un poco feminista, que es un tema que el feminismo le importa, no solo son las mujeres las que gestan, o hay personas gestantes que no son mujeres. No, o sea, en el fondo no sé bien cuál es ese inciso que me estás hablando, pero en el fondo lo que acá yo quiero, y voy a ser majadera con este tema, es que yo puedo entender que ustedes, y yo sé porque he compartido con mucha gente que piensa como ustedes, que para ustedes la vida está desde la concepción, ¿ya? Y yo creo que es válido creer eso. Yo creo que más allá de creer que la vida se genera en la concepción o más adelante, para mí da lo mismo eso, porque el debate no es moral, o sea, no es Pero un debate entonces de es moralmente creencia. correcto hacer un asesinato, matar a una guagua dentro del vientre de la madre. Pero es que lo que pasa es que el aborto hoy día se realiza igual. Pero entonces hoy día hay mujeres que están muriendo Claro. o corren peligro porque se van a realizar Pero el aborto, entonces- más allá si creemos que hay una Totalmente. concepción y hay una vida o no hay una vida. Entiendo Pero- que el debate, o sea, quiero tensionar a que el debate no es si es una vida o no una vida. Pero el debate es cómo discúlpame, protegemos a mujeres. Discúlpame, entonces se soluciona una injusticia con otra injusticia, la injusticia de que las mujeres se mueran por abortos clandestinos, Pero es que dame la una- solucionamos con otra injusticia, Claro, que es pero- matar a las guaguas. Claro, pero entonces dime que hoy día existe el Sename en Chile, que es una decadencia. Es Entonces que, dime qué solución hay si mujeres corren peligro y a su vez niños quedan abandonados en un sistema que no les da ningún tipo de protección de derechos. claro, entonces ustedes como solución parche quieren matar a los niños para evitarle un No, sufrimiento. yo Yo acá te quiero pregunto lo evitar que siguiente, mujeres ¿no mueran? es mejor y mucho más válido como solución generar un sistema de acompañamiento a las mujeres y hacer un Sename que funcione como tal en vez de andar matando guaguas por la calle? Me parece totalmente una cuestión lógica. Ese acompañamiento y debería acá- ir para las mujeres Y que quieren sorry, ser madres. y yo esta cosa lo digo y lo mantengo hasta el día de hoy. Las circunstancias, en el caso de las tres causales como la violación, las circunstancias de tu concepción no determinan el valor de tu vida. No porque la madre, no porque el niño pueda tener una presunta mala vida, no porque la madre fue o tuvo una situación horrible o se quedó embarazada y no quiere tener el hijo, determina que podemos matar o no a la guagua. Me parece algo lógico y claro. Espérate, pero y en tengo vez una de ir por pregunta la yo calle- a usted ahora. Pregunta. ¿Ustedes están en contra también de las tres causales? Lo que pasa es que la discusión ahí, yo soy pro vida absolutamente. Ya. Y Y entonces estaría en contra yo de las estoy tres en causales. contra de cualquier Ya, tipo pasamos a de... ser, si estamos en contra de las tres causales, pasamos Porque- a ser un país como Filipinas. Porque- así no, como pero es el que- país más subdesarrollado del mundo. Perfecto. Bueno, Es pero que si hablamos de ejemplo de otros países, hay algunos que tienen como ejemplo a Cuba, siendo que no es una democracia. Sí, Entonces, claro. en Yo no lo distintos tengo como contextos. ejemplo. Yo creo que Por una eso, dictadura. por eso yo no, más allá de otros países, es la realidad de cada país. Mm. Yo creo que por un tema de principio, yo estoy en contra. Ahora, fuera del tema, porque se habla, por ejemplo, del tema del aborto, hemos hablado del tema del gobierno feminista, hemos hablado pero el concepto de mujer también se ha ido como, de alguna otra manera, cambiando. Hay algunos que dicen, no, pero es que ser mujer significa esto, ser mujer significa esto otro. Aprovechando que yo tengo dos mujeres acá, por ejemplo, en el podcast. Para ustedes, si tuvieran que definir el concepto de mujeres, realmente, ¿qué es ser mujer? No, es que ahí, yo sé a dónde me quieren llevar. ¿O no es que en o el- no es un tema Sí. que No, que es que, sea a ver, yo como- creo que, bueno, me imagino que me están llevando como a todas las Porque mujeres ha sido transgénero. ha sido una discusión, En por general, ejemplo... el movimiento feminista como agarra un poco el movimiento LGBTQ+, Sí, y los po, es que- movimientos... Es que en el fondo, bueno, y ahí yo creo que siempre me ha surgido la duda de por qué se levanta tanta suspicacia hacia el movimiento transgénero o el mundo LGTBIQ+, ¿Mm? y cuál es, o sea, qué realmente daño le hace a una sociedad una persona que quiere vivir su género como le plazca. Mira, yo te Ese- planteo lo siguiente. A mí me da lo mismo que en sus casas en privado hagan lo que quieran. Si tú quieres en tu casa considerarte mujer, hombre, amarillo, azul o verde, me da exactamente lo mismo. Pero pedir que la sociedad y el Estado reconozca algo que es un delirio como tal, porque tú, discúlpame acá, porque si las feministas defienden a la mujer y los derechos de la mujer, pero no son capaces de definirme qué es una mujer, ¿qué están defendiendo como tal? Y a mí esa cuestión me parece clave. Tú puedes creerte animal, puedes creerte mujer, hombre, perro, gato, amarillo, azul o blanco.
pero yo no estoy obligada a entender y a validar tu delirio, porque es una mentira. Si tú naciste con cromosomas XX, eres una mujer, así de simple. Sí, pero es que también los seres humanos vivimos en sociedad. Entonces esa persona va a ir a un baño desde niño o niña y se puede sentir mal o incómodo. ¿Por qué no podemos darle como sociedad un espacio donde se sientan cómodos y felices? Pero entonces, mira, un hombre, por ejemplo, que se cambia a mujer, las niñitas que van a ese baño de mujeres y encuentran a un hombre de 2 metros que está con peluca en el baño, también puede ser un peligro, porque, discúlpame, han habido muchos casos de hombres transexuales que terminan siendo mujeres que han cometido pedofilia. Y a mí me parece un peligro exponer a niños a eso. Pero no hay ninguna coherencia ni ninguna relación entre la pedofilia y entre los hombres transgéneros. O sea, no hay ninguna vinculación. Ahora, la vinculación, por ejemplo, es que... el punto, me gustaría como entrar en este tema en relación, por ejemplo, porque aquí yo estoy en contrariedad por ciertos ejemplos que se han venido dando en otros países, digamos que evidencia empírica. Por ejemplo, no sé si conoces el caso de Lia Thomas, que digamos el nadador hombre que resulta que como no le iba bien en las competencias, pasa a las competencias de mujeres y termina quedando primero en las competencias de mujeres. Yo creo que eso es injusto. Cuando yo, por ejemplo, veo otros casos en otros países de evidencia empírica en donde vemos que hombres, digamos, que pasan a ser mujer. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es cobrar la pensión antes de tiempo. También considero que es injusto. O, por ejemplo, cuando veo que hombres, cuando son sentenciados a una condena, y esto es un caso real, deciden decir que son mujeres y resulta que terminan violando a muchas mujeres dentro de la cárcel y a una de ellas dejándola embarazada. Cuando yo veo estos casos me parece que más que injusto es algo que pasa a ser algo aberrante en relación a llevar estos temas, independiente de cómo ellos quieran vivir, pero llevar estos temas, por ejemplo, al ordenamiento jurídico chileno, yo creo que es grave. Es que no sé qué postura tienes tú, por ejemplo, en relación a estos casos. Sí, es que, a ver, yo primero quiero decir que yo estoy de acuerdo que el ordenamiento jurídico no tiene por qué tener tantas especificaciones. O sea, yo creo que... Ya, no meterlo en la ley. No, sí, que sea una discusión en el Congreso de todas maneras, pero en el fondo... Pero casos tan específicos como el que tú mencionas creo que son casos muy aislados. No me parece que sea una norma, ¿se entiende? No creo que sea lo... Tú no dices que es una conducta general. No, por supuesto que no. O sea, lo que me acabas de contar son hechos muy puntuales que no son conductas generales. Lo que hoy día se busca principalmente desde el Congreso, y yo estoy de acuerdo que eso sí sea norma, es, por ejemplo, que ahora podemos entrar en otra polémica, que es la de educación sexual integral. ¿Ya? Para mí es muy importante una normativa sobre eso, porque está demostrado que los niños, mientras más conocimientos tienen de eso, más se pueden evitar abusos sexuales infantiles, ¿ya? Y eso también sirve para hablar de todo tipo de personas y cómo se sienten todo tipo de personas. Y eso me parece que es muy importante y es válido, porque estamos hablando de la felicidad de las personas, no estamos hablando de cómo yo quiero que sea cierta sociedad. Las sociedades son igual, y es lo mismo con el aborto. Las mujeres van a abortar igual, con o sin ley. Entonces, veamos la realidad como es. Creo que eso es como tenemos que verlo en el fondo. Sara. Mira, yo creo lo siguiente. A mí siento que entiendo el punto de que estamos hablando de la felicidad de ciertas personas, de la gente, pero es que la vida no se determina sobre lo que yo siento. Vivimos en una sociedad donde yo siento algo y automáticamente todo el mundo me tiene que respetar. Si yo soy cierta forma que es evidente y que es como tal, que es científicamente comprobable, yo soy una mujer porque tengo los cromosomas XX. Si yo me siento hombre, es automática una mentira. Yo no soy hombre, yo nací mujer, yo tengo los cromosomas XX, yo no tengo por qué creer en el delirio de una persona que se cree algo que no es, porque eso como tal es mentir. Y a mí me parece que claro, piden los derechos de la mujer, el movimiento feminista está supuestamente protegiendo a las mujeres, pero primero no son capaces de definir qué es una mujer. Segundo, los hombres pueden ser mujeres. Tercero, hay muchas feministas que dicen que si tú no tienes un útero no puedes opinar. Cuarto, a los hombres nos oprimen a todas nosotras, pero está bien cuando los hombres utilizan espacios de mujeres en deportes femeninos. Se quejan de que las mujeres son sexualizadas en esta cultura occidental, pero cuando se sexualizan a sí mismas es empoderamiento femenino. Entonces a mí, siento que esto es una conversión tan rara, siento que todo se ha ido al otro lado, al otro extremo, y hemos terminado por comprender lo que es el feminismo, o como lo que fue el feminismo en su momento, algo totalmente distinto y distorsionado. No, me pareció interesante lo que dijiste de que las personas que no tienen útero no pueden opinar. Yo creo que todo lo contrario. Yo tengo un hijo que me encantaría que fuese feminista. O sea, yo creo que por lo menos lo que yo apuesto, y desde nuestro partido y apostamos en este país como proyecto país, es ojalá que todo
los hombres y mujeres fuésemos feministas, porque en el fondo el feminismo lo único que busca es la igualdad de derechos. Así que a propósito de esa discusión de que quiénes pueden opinar y quiénes no, yo estoy muy en contra, o sea, creo que todos deberían opinar, porque nos involucra a todos. A mí me parece totalmente cierto lo que dices y agradezco bastante que tú digas y mantengas esa postura de que todos podemos opinar, tanto hombres como mujeres. Me parece súper importante porque finalmente, como tú bien dijiste, Que nos involucra a vivimos todos. en una sociedad civilizada y como tal todos tenemos derecho a opinar. Total, aprovechando que me están trayendo un cafecito, les quiero hacer una invitación previa, un cortito antes de seguir con la discusión. Y es justamente preguntar, ¿les gustaría aprender sobre herramientas de inteligencia artificial? Les tengo un datazo para que se puedan sumar ustedes y quienes nos están viendo. Y es justamente a que vayan a la página web de The Prompt Academy y suscribirse al curso con el código que está apareciendo justamente en este momento en pantalla y sumarse, sean parte de la nueva generación que está con nuestros amigos de The Prompt Academy. Así que le hago desde ya la invitación. Sumándonos también al tema en relación, por ejemplo, hablando de los temas, digamos, de prioridad y lo que se ha venido hablando, yo creo que el gran tema en los debates presidenciales, que de hecho fue el primer tema en el debate del oficialismo, ha sido tema en constante réplica, es el tema de la seguridad, ¿cierto? Sí. Más allá. Sí, sí. Tú eres militante del Frente Amplio, Sí. tu candidato es Gonzalo Vinter. ¿Cuáles vendrían siendo, por ejemplo, tus medidas de seguridad en pos de poder mejorar la seguridad no solo de las mujeres, sino que hablando de temas en general? Ya. Primero, algo muy importante cuando hablamos de seguridad es que la seguridad, cuando hablamos de seguridad, el crimen organizado avanza 10 veces más rápido que el Estado, ¿ya? Entonces, cuando el crimen organizado avanza 10 veces más rápido que el Estado, tenemos un problema estructural, ¿ya? Que requiere esfuerzos transversales de todos los sectores políticos y también requiere una coordinación muy estratégica de todos los cuerpos a cargo de la seguridad del país. Ya PDI, Carabineros, Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Yo sé que se va, yo espero y tengo todas las ganas de que esto se vaya articulando de mejor manera con el nuevo Ministerio de la Seguridad y creo que... ¿Le tienen fe al Ministerio de la Sí, Seguridad? le tengo la fe, sobre todo en la coordinación. Yo creo que hoy día pasa mucho que entre Carabineros y PDI no hay tanta coordinación y así se van perdiendo muchas formas eficientes de enfrentar el crimen organizado. Pero, como lo pudiésemos hacer. Te puedo hacer una pregunta respecto al mismo Ministerio de Seguridad. ¿No crees que es mejor que los ministerios que ya tenemos y los órganos del Estado que ya tenemos funcionen de manera más eficiente en vez de generar más, ambos, que gasten más plata que sean más trabas y más burocracia? No, yo creo que ambos. También yo soy una partidaria acérrima de la eficiencia del Estado. O sea, yo creo que el Estado de todas maneras tiene que ser más eficiente y más transparente de lo que es hoy. Pero eso no quiere decir que también necesitemos reforzar ciertas áreas. Y creo que la seguridad, al ser una prioridad nacional, también necesitaba tener un ministerio que estuviese a cargo de la coordinación de todas las áreas a cargo. Así que, por un lado, coordinación. Segundo, crimen organizado, creo que es fundamental el levantamiento del secreto bancario. Y acá entramos en una discusión, se discute mucho, es un proyecto de ley que no ha salido a la luz en el Congreso Nacional. Hay muchas personas de su sector que están en contra. Y acá yo lo que les digo es, bueno, se habló mucho de que los narcotraficantes no tenían tarjetas de crédito o no tenían cuentas corrientes. Lo cierto es que evidentemente que el narcotráfico hoy día se maneja con cuentas bancarias. Así que es fundamental el levantamiento del secreto bancario. Y no solo para el crimen organizado, sino que también para la evasión de impuestos. Y acá, por eso, para mí es una prioridad el levantamiento del secreto bancario porque creo que atacas dos cosas. Claro. Crimen organizado y Servicio de Impuestos Internos puede tener más facultades para controlar la evasión de impuestos. Metiéndome más en seguridad, ¿qué hacemos con Carabineros? ¿Más atribuciones? ¿Tienen las atribuciones necesarias para combatir el narcotráfico en la zona cero, en la Araucanía? ¿Qué hacemos? Mire, yo creo que lo que también tenemos que hacer con Carabineros es hacerla una institución más eficiente. Yo creo que hoy día no tienen, y a propósito, qué bueno del anuncio que diste, yo creo que hoy día necesitamos entrar con la inteligencia artificial en nuestras instituciones. O sea, yo creo que hoy día necesitamos aplicar las nuevas tecnologías para hacer instituciones más eficientes en el trabajo del día a día. Y yo creo que Carabineros de Chile necesita ser una institución más eficiente y en ese sentido yo siempre digo, no es una crítica acérrima a Carabineros de Chile, claro, sino que es una forma constructiva de no solo
mejorar Carabineros Chile, sino que también la gestión del Estado. Yo creo que totalmente hay que actualizar los sistemas y la gestión gubernamental, absolutamente. Pero yéndome a los carabineros que están en la calle, los carabineros que van a acudir, homicidios y todo tipo de delitos, ¿qué hacemos con ellos? Porque mucha gente del sector llamó a la ley Nayin Retamal, la ley del gatillo fácil, y a mí me gustaría mucho que usted opinara al respecto. Es que a mí me da temor dar más atribuciones cuando no se está preparado para asumir esas atribuciones. ¿Tú de verdad piensas que Carabineros no está preparado para No, hoy día acudir? creo que estamos... Pero por eso digo, no creo que solo Carabineros. Creo que hay varias instituciones del Estado hoy día que todavía nos falta mucho fortalecer. Ahora, y creo no que a Carabineros le falta mucho actualizarse. Porque no tienen la herramienta. No, pero no solo la herramienta, sino que también es el uso de tecnología, sino que también es el uso de... Y acá lo llevo también a la seguridad. Yo fui concejala de Las Condes y hablábamos mucho de seguridad ciudadana y de cómo los equipos de seguridad podían ser un complemento a Carabineros Chile, pero también se discute mucho de las atribuciones de estos equipos de seguridad municipal. Y yo tengo mis preocupaciones porque cuando tú le das más atribuciones a equipos de seguridad municipal, que estoy de acuerdo que tenemos que repensarlo, es una discusión que tenemos que dar, pero cuando tú le das más atribuciones a equipos de seguridad municipal, no necesariamente ellos fueron capacitados fueron preparados para eso. Entonces hay que pensar también en que ellos quizás primero tenemos que preparar a los equipos de seguridad municipal y luego podemos pensar en darles más atribuciones. Mira, más allá de los seguritos, las seguridades municipales y hablando más en particular, importante que por supuesto, y una discusión importante dentro de todo, pero Carabineros a mí me llama mucho la atención porque claro, yo veo mucha gente del sector, incluyéndome, que cree totalmente que Carabineros deberían tener más atribuciones. Mi problema es el siguiente: cuando ocurren eventos como el estallido social, mejor dicho, estallido delictual, los Carabineros actúan como el Estado les pide actuar. Lo podemos discutir, cuando el Estado actúa, cuando los Carabineros actúan de acuerdo a lo que el Estado les mandó y los ordenó hacer, va evidentemente un sector político en contra de ellos a perseguirlos. Tenemos a la fiscal Chong, entre otros, que van detrás de Carabineros, como pasó con el cabo Sebastián Zamora, a perseguirlos por hacer su trabajo. Y ya tú me puedes mencionar distintos casos como el de Claudio Crespo, que podemos discutirlo más al respecto, pero yo me pregunto, si no son capaces de hacer la pega y tienen miedo a hacer la pega, ¿cuántos carabineros están asustados porque les quiten la pega por hacer las cosas, por hacer su trabajo como tal? Sí, ¿Qué hacemos al respecto? Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que es un tema que tenemos que sentarnos a discutir y a trabajar. Yo estoy de acuerdo que puede haber casos donde Carabineros no se siente con la libertad de hacer su trabajo, pero lo que yo sí creo que es necesario es que necesitamos repensar ciertas instituciones para hacerlas más eficientes. Claro. El delito hoy día es muy diferente al delito que teníamos Totalmente. hace 15 años. Y Carabineros de Chile hoy día funciona igual que hace 15 años. Y ahí tenemos un problema que tenemos que atacar, que en el fondo tenemos que actualizar nuestras instituciones públicas para que se adapten a los nuevos tiempos. Mi problema es el siguiente: tú hablas y me parece muy bien de actualizar un poco el sistema, de actualizar cómo funcionan y cómo se manejan los Carabineros de Chile, pero aún así vemos gente de tu mismo partido político, el Frente Amplio, hablar sobre que Carabineros dejen de existir, de eliminar la institución de Carabineros. No, siempre la idea fue reformar, y en parte por lo que estoy diciendo yo, porque para hacer una institución claro, que funcione ahí la discusión tuvo en reformar, refundar e incluso disolver algunos que hablaban. Claro. Tú no eres partidario de disolver Carabineros. No, pero es que es una institución fundamental para la seguridad pública. Me parece excelente. Por supuesto que no. Muy bien. Por supuesto que no, pero yo creo, pero es que yo soy yo creo profundamente en el Estado de Derecho y en las instituciones. Pues yo soy una defensora de la institucionalidad pública. Entonces, en ese sentido, yo quiero tener mejores instituciones públicas, y para mí Carabineros de Chile es una entidad igual de importante que todas las del Estado. Entonces, por lo mismo, yo quiero que sea una mejor institución. Entonces, y a propósito de lo de Claudio Crespo, que de hecho le respondí un tuit a Camila Flores, que lo que no entienden diputados de su sector es que cuando hacen defensas acérrimas a personajes que hicieron un mal uso de su cargo, finalmente le están haciendo un flaco favor a la institucionalidad, porque lo que hizo Claudio Crespo llamando a matar a todos, etcétera, es un personaje que tiene que salirse. Tenemos que
apartarlo del resto de la institución porque mancha también la institución. Porque finalmente, y acá les voy a dar un dato, yo trabajé en el gobierno de Michelle Bachelet. Una de las mejores aprobaciones que ha tenido Carabineros de Chile fue en el gobierno de Bachelet. Y fue porque el gobierno de Bachelet les dio una valorización y proyectó el respeto que debían tener. ¿Se entiende? Sebastián Piñera llega a una aprobación bajísima porque también él no supo defender la institucionalidad pública. Yo, de hecho, estoy un poco en desacuerdo de lo que dijiste, bastante en desacuerdo. Yo creo que Sebastián Piñera hizo lo que pudo dentro del momento. Yo creo que pudo haber hecho mucho más, pero dentro de las capacidades y de la situación tan crítica por la que estaba pasando Chile, efectivamente actuó como a él le pareció lo correcto, que quizás pudo haber sido más, pero se puede conversar más al respecto. Yo quiero mencionar algo que tú dijiste que me parece fundamental, que es el Estado de Derecho. Porque tú dijiste que eres una fiel acérrima defensora del Estado de Derecho, pero aún así el estallido social y gente de tu sector llamó a quemar Chile. No, estoy muy en contra de eso. Ya, me parece espectacular. Y muy bien que alguien del Frente Amplio sea capaz de decirlo, porque no escuchaba a nadie antes que lo diga. Pero hay mucha gente que, o sea, en el fondo, no, acá decís que hay que elegir mejor a los voceros del Frente Amplio. No, me parece no, es que lo que pasa es que acá se hizo una caricatura. O sea, se hizo una caricatura de que supuestamente el Frente Amplio llamó a quemar Chile. Jamás el Frente Amplio llamó a quemar Chile. El propio Gabriel Boric en la calle fue funado por la gente. O sea, el propio Gabriel Boric firmó el acuerdo para la nueva constitución para descomprimir la crisis que se estaba viviendo en el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, Gabriel Boric hoy día es presidente en parte porque creyó profundamente en el Estado de Derecho. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que hoy día el presidente Boric es presidente no por eso, sino por el fenómeno after gobierno Sebastián Piñera, por el estallido social. Pero él demostró una altura de mira muy relevante. Yo creo todo lo contrario. Celebrar las 17 estaciones de metro que fueron quemadas simultáneamente, que fueron muchos partidarios de la izquierda y mucha gente del Frente Amplio que celebró aquel hito, me parece yo no me acuerdo horrendo. de nadie. Yo trabajaba en el Congreso con todo el Frente Amplio. Yo de verdad no les podría decir ningún nombre que haya celebrado que se quemaran estaciones de metro. O incluso personajes de la izquierda, si no queremos verlo desde ese lado, la misma Camila Vallejo que hablaba de los centros de tortura en el metro, o sea... Pero que, bueno, cosas que no pasaron jamás. Habido comunicación errática, pero no hubo nunca una defensa de la destrucción y la quema de Chile, jamás. Por lo menos yo puedo hablar de mi partido y de todos los liderazgos de ese momento, y creo que en parte Gabriel Boric fue el que lideró el acuerdo por la nueva constitución, que era para descomprimir la crisis. Y que luego fue presidente de Chile por algo. Total, muy buen tema. Y yo creo que también hay un punto en base a la autocrítica, por ejemplo, de las leyes que se votaron en contra. ¿Qué opinas de eso? De que hayan votado el Frente Amplio y el Partido Comunista en bloque votando en contra de la ley, digamos, de persecución al patrimonio de los narcotraficantes, de la ley Naín, la querían llevar al Tribunal Constitucional en su momento el Partido Comunista. También hay un cierto punto en el sentido de lo que no alcanzó o no pudo hacer, por ejemplo, Sebastián Piñera, producto de la posición que tenía. Sí. Eso se habla mucho de su sector, que en el fondo no se avanzó lo suficiente en temas de seguridad, porque se votó en contra de proyectos que luego estábamos muy a favor. Yo estoy de acuerdo que los sectores políticos en general muchas veces se tensionan demasiado en siendo opositores. Creo que la oposición al gobierno de Sebastián Piñera fue muy drástica, yo asumo esa autocrítica, y creo que también hoy día la oposición ha sido muy drástica con Gabriel Boric. Yo creo que tiene que llegar un momento donde se tiene que haber un corte y un punto de inflexión. ¿Tú opinas que no le han querido aprobar leyes, por ejemplo? O sea, yo tengo entendido que este ha sido uno de los congresos que más leyes le ha aprobado a Gabriel Boric, que son más de 50. Gabriel Boric ha sido el presidente con más leyes de seguridad que se ha aprobado. El Congreso. Claro, pero porque han sido iniciativa del Ejecutivo. Iniciativa también de Sebastián Piñera. ¿Pero por qué? Porque fue también la prioridad de Chile. Entonces, en igual estos se ha portado bien el Congreso. Pero no, el Congreso aprobó... La realidad país. Pero el Congreso aprobó temas de seguridad, porque también era una agenda de la derecha. Pero en temas de pensiones, nos quisieron hacer la vida imposible con la reforma de pensiones, porque no era la agenda de la derecha. Entonces, en el fondo, a lo que voy, siempre el sector opositor tiende a ser muy drástico
con el gobierno de turno. ¿Pero por qué se dice que Porque, y te no lo era pongo de la- ejemplo, la Hablando reforma de de drásticos con el gobierno de turno, la izquierda con el estallido social fue lo más drástico que hemos visto en los últimos años de historia de Chile. Creo que es un fenómeno que se repite hace 15 años. No creo que haya sido solo con Sebastián Piñera. Yo trabajé en el segundo gobierno de Bachelet y fue un congreso nacional muy, muy polarizado también. Pero es que para mí es evidente yo que- creo que es un fenómeno que estamos viviendo en Chile hace 10, 15 años. No Más creo que allá- haya sido solo más con allá Sebastián del Piñera. análisis que uno puede hacer hacia el fenómeno, como tú mencionas, o sea, la izquierda ha sido tajante en defender la delincuencia y eso a mí me parece fundamental en responder. O sea, los indultos, las personas que fueron indultadas que después volvieron a cometer delitos, o sea, Yo estoy de acuerdo que fue un error. muy bien. Sí, Me pero parece no todos espectacular. los indultos. Creo que hay indultos, y Sebastián Piñera también indultó. La facultad del presidente de la República de indultar en Claro. ciertos casos Pero tú, es una facultad que tienen los presidentes. Sebastián Piñera también lo hizo, y de hecho Gabriel Boric ha hecho menos indultos de los que hizo Sebastián Es que- Piñera. Y para ciertos casos creo que está bien, por algo existe la facultad. Pero sí creo que Indultar hubo delincuentes. ciertos casos Claro. que fue un error. tú Por tra- supuesto que sí. tú trabajas en el Congreso, pues tú sabes Sí. los dos tipos de indultos que existen. Sí. Lo sabes, ¿cierto? Indulto general, indulto particular. Yo creo que esa es la gran diferencia del indulto de Sebastián Piñera y Gabriel Sí. Boric, y por lo que se le criticó tanto. O sea, el indulto en este caso de Gabriel Boric, son indultos particulares donde él tomó la decisión, también bajo una presión de ciertos congresistas que estaban ahí insistiendo con el tema de los indultos. Y lo más grave, creo yo, que se genera en pos de ese tema es que también estaban en paralelo a una mesa de seguridad. Mm. Que también provocó, bueno, y me parece muy bien que seas crítica al respecto. No sé si tienes algo más que agregar o entramos al último. Al último tema. Mira, me encantaría también hablar sobre este tema que estamos tratando de ir viendo los temas que le están preocupando más a la ciudadanía Ya. en pos de encuestas, en pos de lo que se ha venido viendo, y el tema también de la corrupción. Ah, maravilloso. La mi corrupción tema en favorito. Chile es tu tema favorito. Sí. Mira, imagina. Entonces, es un tema que en Chile se ha venido dando duro. Y en lo que respecta también a ciertas medidas que se pudiesen tomar al respecto, Sí. en base a tu mirada, alguna autocrítica también, porque tú eres del Frente Sí, po. Amplio, se han venido dando algunos casos que han sido... Sí, a ver, ya. bullantes. Primero, yo fui concejala de Las Condes, yo trabajé 4 años arduamente investigando casos de corrupción de mi comuna, que se arrastraban hace décadas. Eran corrupciones estructurales que habían en la municipalidad de Las Condes. No, indefendible. Indefendible. Ahí concuerdo. Y en el fondo yo, y a propósito, trabajé. Al principio debo decir que estuve muy sola investigando la corrupción y fui bastante amedrentada porque me decían que como yo era la única de izquierda en el fondo quería ser como un gallito político, y luego se fueron dando cuenta muchos concejales de toda la derecha, de todos los sectores de la derecha, que en realidad teníamos todos juntos que investigar. Y en ese sentido yo siempre, por eso les contaba al principio antes de partir el programa, que yo estoy acostumbrada a trabajar con todos los sectores políticos porque Ajá. tengo la experiencia en hacerlo, y con la corrupción en Las Condes fue algo transversal. Cuando investigamos casos de corrupción, las municipalidades, hoy día más de la mitad de las municipalidades de Chile está siendo investigada por casos de corrupción, te demuestra que los mecanismos de investigación y fiscalización no están dando el ancho. ¿Ya? Claro. Que es lo mismo con la seguridad para enfrentar el crimen organizado. No estamos teniendo instituciones lo suficientemente robustas para enfrentar los desafíos de hoy, no de hace 15 años. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, creo que hay que generar nuevos mecanismos de fiscalización en el Congreso Nacional para enfrentar los problemas de corrupción. Y ahora voy con los temas que me tocan a mí por mi partido. No solo para enfrentar la corrupción de las municipalidades, sino que Totalmente. también para hacer un mayor control de todo el gasto estatal, como lo que pasó, por ejemplo, con Democracia Viva y Procultura, que fueron fundaciones que recibieron recursos públicos y que ese gasto no se hizo de la manera que debía haber. Discúlpame, Cris, pero me parece muy bien que lo menciones porque y preguntarte a ti si tenías alguna declaración respecto a tu amiga Catalina Pérez, que había visto una publicación ahí que hicieron juntas, porque no he escuchado mucha Sí, es que gente no del es mi sector. amiga, tengo muy pocos amigos en política, no es mi amiga, no la veo hace muchos años, pero Quizá es una manera o un momento quizás para aclarar aquello que hay de cierto de que tú trabajaste con sí, Catalina no, Pérez, ¿no? yo trabajé con ella, sí. En el Cuando era, Congreso. sí, pues, y cuando era presidenta diputada. de RD. Y cuando era presidenta, ahí es cuando yo llego. Cuando yo era asesora como presidenta de mi partido, yo venía de RD. Efectivamente, yo trabajé con ella, pero eso no quiere decir que uno sea amiga. O sea, yo partí mi vida laboral a los 22 años y yo me dedico a la comunicación estratégica Claro. y he asesorado
a empresas también como Telefónica, Petrobras. O sea, yo he asesorado en el mundo privado y en el mundo público a mucha gente. Entonces, en el fondo, evidentemente, yo no podría hoy día defender o tener que pasar y defender a gente que he trabajado a lo largo de mi vida. Lo que hagan ellos con su vida me parece lamentable, y si yo estoy en contra de lo que hicieron, yo voy a ser tajante, me da lo mismo. Yo soy tajante con lo que hizo, tajante. Yo creo que fue un error brutal, fue un error también para el gobierno, quiero que lo entiendan, no solo o sea, nos destruyó nuestra gran pelea que vinimos a hacer en este el gran discurso del gran discurso, pero creo que ahí también nos levantó una alerta con la superioridad moral. Yo creo que también fue un error llegar. ¿Hubo soberbia en el discurso? De todas maneras, hubo soberbia y superioridad moral. Y era lógico que nos iba a reventar en la cara en algún momento. Lógico, porque en política, lamentablemente, y esto pasa, y acá yo soy muy crítica de la Municipalidad de Las Condes porque fue la que yo investigué de cerca, pero yo creo que la corrupción pasa en todos los colores políticos. Y acá por lo mismo, nunca nadie se puede creer más limpio, porque va a pasar igual. Claro. Siempre va a haber un ser humano que se va a querer aprovechar de las circunstancias, porque siempre van a haber personas buenas y personas malas en todos los partidos políticos. Entonces, por lo mismo, el desafío que tenemos es generar nuevos mecanismos de fiscalización para todos por igual. ¿Ya? Así me parece muy bien y muy consecuente de parte del Frente Amplio que seas capaz de reconocerlo. Yo te quería hacer una pregunta ya saliéndome un poco del tema de corrupción, que creo que le dimos fuerte, porque estaba un poco haciendo mi barrio de tweets, mi barrio de Twitter, y encontré un tweet que me llamó mucho la atención y quería hacerte la pregunta si sigues manteniendo esa postura. Ya. Dice: sigo con tristeza en el alma. Es muy fuerte darse cuenta que el país que uno ama es facho, materialista, retrógrado, católico, machista y homofóbico. Ya. Ese es un tuit. Ese es un tuit ¿de qué año? Del 2017. Ah, ya. Pero un tuit tuyo, ¿cierto? Sí. Es que no, mira. Porque no, es que ya, ahí lo tengo para los que lo quieran ver. Creo, si lo ve. Lo podemos poner en pantalla después. No, pero te creo, está bien. Vamos al equipo. Está bien, te creo. No, que cuando me preguntan, ¿es un tuit tuyo? Yo no te podría... ¿Hay un cambio de opinión? No es un cambio de opinión. Lo que digo es que yo he tuiteado, no sé cuántos, podríamos contar cuántos miles de tweets tengo desde el 2010. Yo me hice Twitter... ¿Sigue pensando lo mismo o ya...? No, hay quizás una reflexión en el Chile actual? Yo creo que Chile sí es un país bastante conservador. Creo que ha dejado de ser tan homofóbico, espero. Igual hay un sector reaccionario. Pero facho, materialista, retrógrado, católico y machista. Materialista, profundamente materialista. No, creo que sigo pensando similar en algunas palabras, solo que creo que ¿Hay alguna que quizás cambiarías? El catolicismo, por ejemplo, católico, sigue con esa... me parece, mira, por ejemplo, el catolicismo me parece que no es un país tan católico hoy día, es como mitimota, y creo que no tendría por qué ser un elemento como de prejuicio. No me parece un prejuicio hoy día, no sería para mí un prejuicio de alguien católico. De hecho, valoro mucho la libertad de opiniones y creo que la libertad de religión también. Entonces, bienvenida republicana. No, porque yo soy atea, entonces no me a lo que voy. Yo creo en la libertad, pero no me siento broma. Identificada con eso. Pero a lo que voy, que con el tuit puedo estar de acuerdo con muchas cosas. Que creo que, por ejemplo, materialista es profundamente materialista y me da mucha pena que sea así, y creo que tenemos que avanzar hacia una sociedad un poco más enfocada en lo que nos hace feliz, más que en tener y acumular riqueza, pero lo que estaría en contra del tuit hoy día, quizás después de 8 años, es en la forma de decirlo. Ya. Yo creo que eso sí, después de haber sido concejala de Las Condes, hice un doctorado de la tolerancia. Hoy día tengo otra manera de mirar la política y soy menos... ¿De la tolerancia? Sí, y soy menos tajante. Hoy día creo que convivo mejor con la diferencia. Entonces, en ese sentido, quizás pienso en algunas palabras similar, pero no lo plantearía de esa forma, ¿sí? Qué bueno que te hagas responsable por tus palabras. Falta que la izquierda y el resto te siga un poco la todos línea. Los sectores políticos falta autocrítica. Absolutamente, pero ahora estamos con el barrio tuitero que ha habido un poco por parte del sector, hay que decirlo, que me parece muy bien que lo reconozcas, Cris. Total. Oye, me gustaría que dieran como sus reflexiones finales. Me encantó. Yo creo que si se da una segunda oportunidad donde podamos tener más gente también, y quienes se quieran sumar también al programa y quieran venir a debatir, que por ahí nos manden sus mensajes.
dejamos minutos finales, reflexión de nada de los temas que se vinieron hablando. A ver, reflexión. No, quería reflexionar sobre el aborto, ¿ya? Yo sé que es un tema muy... ¿hablo a la cámara? Ya. Quería hablar sobre el aborto. Yo sé que tenemos muchas diferencias de opinión en Chile, pero creo que lo que hay que tener presente es que el aborto hoy día se realiza igual, con o sin ley, estemos a favor o en contra, y se realiza desde hace siglos, desde que la mujer es mujer. Y por lo mismo es tan importante su legalidad, porque mientras sea legal, las mujeres no corren peligro en abortos clandestinos. Eso sería. Muchas gracias. Clarísimo. Sara. Mi mensaje final, y para tomar un poco lo que acaba de decir la Isi, yo creo que me voy a aprovechar de ser la última en hablar, pero esta idea de que se hace siglos, el homicidio se hace hace siglos y no por eso lo vamos a legalizar, se hace siendo legal o no, matar gente se hace siendo legal o no, y eso no va a cambiar, y no por eso vamos a legitimar algo tan feo como es quitarle la vida a una guagua, a una vida por nacer. Eso. Clarísimo, oye, excelente. Mira, le quiero aprovechar de dedicar mis últimas palabras al periodista Rodrigo Herrera, quien se hizo en estos días, estuvo rondando un video en contra del ex cabo Sebastián Zamora, en contra de Carabineros. Yo sé que hay una especie de animadversión en contra de Carabineros y le hacemos la invitación también, si le llega este video, a que venga un día y pueda conversar con nosotros. Yo creo que estamos dispuestos a poder discutir las diferencias que tenemos. Y si te damos las gracias, te esperamos en una próxima oportunidad y que te sumes con quien quieras. Ahí feliz de poder recibirlo. Sara, lo mismo, y los esperamos en el próximo capítulo de Jóvenes Politiqueros. Un saludo al gran Cuni Studio que nos permite estar hoy en este programa. Les saludamos y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.